Bienvenido a Relatos Más e Historias Interesantes, conociendo las verdaderas historias de los hechos que han perpetrado los seres humanos durante nuestra existencia en este pequeño planeta. Romanos 3. 23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La manada de la reina de belleza, la violación grupal y el asesinato más salvaje jamás conocido. 5 jóvenes golpearon, violaron y torturaron hasta la muerte a la enfermera Anita Covey cuando regresaba sola a casa. Le dije que no, que la dejara. Pero no había manera. Los 4 nos alejamos y él se acercó al coche cubierto de sangre, y dijo, le corté el cuello. La confesión de Michael Murphy, señalando al cabecilla de la trama, enervó aún más al detective Kennedy que, tras conocer el informe de la autopsia, sabía que el joven mentía descabelladamente. El muchacho, en connivencia de otros 4 chicos más, había golpeado, violado y torturado a la joven Anita Covey hasta la muerte y arrojado su cuerpo desnudo y mutilado en un prado. La violación grupal a manos de la manada de la reina de belleza conmocionó a la opinión pública y se calificó lo ocurrido como el asesinato más salvaje y diabólico jamás conocido. Desde entonces, sus nombres forman parte de la infamia nacional. Historial delictivo. Antes de perpetrar esta barbarie, los 5 muchachos eran delincuentes de poca monta, que apenas se ganaban la vida en los suburbios del oeste de Sydney. John Travers, el líder de la manada, tuvo una infancia desestructurada en familias de acogida y entradas continuas a centros de menores por peleas y hurtos, además de problemas con el alcohol y tendencia a la zoofilia y el maltrato animal. Parece ser que hasta disfrutaba degollando animales tras forzarlos sexualmente. Su gran amigo de la infancia y cómplice, Michael Murdoch, tuvo una adolescencia muy similar a la de John con adicción a drogas como el cannabis e ingresos continuos en centros de detención para menores. Por su parte, los hermanos Murphy, Michael, Gary y Leslie, tampoco iban desencaminados en cuanto a carrera criminal se refiere, ya que pertenecían a una familia de malhechores muy conocida por la policía. Los Murdoch, aparte de tener mal carácter y ser extremadamente violentos, se dedicaban a los robos, principalmente de vehículos. Y, un buen día, mientras se encontraban en los alrededores de los hoteles del Dunside fumando porros y bebiendo alcohol, John y Michael se toparon con ellos. A partir de ahí, hicieron buenas migas y formaron una pandilla. El grupo empezó a delinquir conjuntamente y a perpetrar pequeños asaltos, pero su golpe de gracia llegó cuando una noche decidieron atacar y secuestrar a una joven que regresaba sola a casa. Ahí fue cuando se convirtieron en una jauría de lobos. Sola a casa. Anita Covey, de soltera Lynch, era una joven de 26 años titulada en enfermería, que trabajaba en el hospital de Sydney y estaba separada de su marido en el momento del crimen. Durante su adolescencia, la víctima se había presentado a varios certámenes de belleza ganando uno de los concursos, Miss Western Suburbs, en 1979. Pese a que tenía una prometedora carrera como modelo, Anita decidió seguir los pasos de su madre Grace, que era enfermera. La noche de autos, hacia las 10 de la noche horas del 2 de febrero de 1986, Anita terminó de cenar con sus compañeros del hospital, ya había finalizado su turno, y puso rumbo a casa de sus padres, donde residía tras el divorcio. Cogió el tren y, al llegar, llamó a su padre desde una cabina para que le fuera a buscar a la estación. Era su rutina habitual. Sin embargo, a pocos metros de ella, un coche HT Holden Kingswood con 5 ocupantes dentro avistó a la joven en el teléfono público, redujo la velocidad y, de repente, 2 jóvenes salieron corriendo para agarrarla e introducirla por la fuerza en el interior. Anita comenzó a gritar e intentó resistirse a sus atacantes. En ese instante, un niño escuchó los alaridos de la joven desde el otro lado de la calle y corrió para ver qué sucedía. Pese a no llegar a tiempo para identificar a los ocupantes, sí logró ver la marca del vehículo con el que huían. De inmediato, la madre del testigo llamó a la policía y varias patrullas se personaron en la zona pocos minutos después. Para entonces, los jóvenes se habían escondido con las luces apagadas en medio de un prado para no ser vistos.
Aquello les funcionó, porque las autoridades no consiguieron localizarlos a tiempo de evitar la tragedia. Una vez pasado el peligro de ser capturados, John, Michael y los hermanos Murphy molieron a palos a la víctima y la violaron brutalmente, uno detrás de otro, y sin parar de golpearla. El calvario duró cerca de 2 horas. En un momento dado y, según las declaraciones de los implicados, John degolló a Anita para evitar que los identificara. La enfermera había visto perfectamente sus rostros. Tras el asesinato, abandonaron el cuerpo desnudo y maltrecho cerca de una alambrada, al lado de un prado de vacas y huyeron. 2 días después, un granjero encontró el cadáver. Debido a la gravedad de las lesiones y a la casi decapitación de la mujer, la policía solo pudo identificar a Anita por su característico anillo de bodas de estilo ruso. La enfermera todavía lo llevaba, pese a llevar separada un tiempo. A partir de ese momento, la noticia del cruel asesinato se difundió masivamente y la opinión pública entró en shock. Era urgente buscar al autor o autores de aquella barbarie antes de que la ira se apoderase del pueblo. Por ese motivo, el gobierno de Nueva Gales del Sur llegó a ofrecer una recompensa de $50,000 para quien ofreciese cualquier información que condujera a un arresto. La detención. Entretanto, los investigadores recrearon el asesinato con una agente de policía que emuló ser la víctima aquella noche. Necesitaban que los pasajeros y posibles testigos recordasen cualquier detalle para resolver el caso. 3 semanas después, un informante de la policía dio la localización de un Holden robado, el mismo vehículo utilizado por los asesinos, que centró las pesquisas en los implicados. La policía se percató de que todos tenían un amplio historial de violencia y delitos menores, y de que uno de ellos, John Travers, se vanagloriaba de portar un cuchillo. El 21 de febrero, John Travers y Michael Murdoch, de 19 años, y Leslie Murphy, de 22 años, fueron arrestados en la casa de un familiar del cabecilla. John fue acusado de la sustracción del vehículo y llevado a comisaría para ser interrogado, mientras que Michael y Leslie quedaron en libertad bajo fianza. Ahora bien, la policía sabía que los 2 jóvenes ocultaban algo, así que convencieron a la tía de Travers para llevar un micrófono y sacarle una confesión tanto a su sobrino como a su amigo Michael. El 24 de febrero de 1986, mientras una multitud enojada se congregaba a las puertas del tribunal de Bankstown, los 3 muchachos fueron acusados formalmente del asesinato de Anita Covey. Pero faltaban los otros 2 miembros de la manada, Gary y Michael, de 28 y 33 años respectivamente, que seguían prófugos de la justicia. Gracias a la repercusión mediática del caso y a que sus caras salieron en las portadas de todos los periódicos y los informativos del país, un ciudadano dio el chivatazo y señaló el lugar donde estaban escondidos. Una vez capturados, hubo una imagen que dio la vuelta al mundo, la de Gary Murphy con los pantalones mojados en la entrepierna. Entonces, llegaron las declaraciones contradictorias y las acusaciones, siempre dirigidas hacia una misma persona, John Travers. Michael Murphy quiso dejarlo claro al detective Ian Kennedy durante el interrogatorio. Travers le había cortado el cuello a Anita. Es un maníaco, le dijo. El clima que se respiraba en esos momentos en la comunidad era de indignación y rabia. Se hicieron manifestaciones donde se clamó por la restauración de la pena de muerte. El juicio del siglo. El 16 de marzo de 1987 dio comienzo el juicio en la Corte Suprema de Darlinghurst contra los 5 acusados, en lo que se llegó a denominar el juicio del siglo. La prensa copó gran parte de los asientos de la sala. Nadie quería perder detalle cuando les tocase el turno de palabra a los presuntos asesinos. El fiscal Alan Saunders describió pormenorizadamente el calvario de Anita Covey como la degradación sostenida, lujuria brutal y desenfrenada que culminó en uno de los asesinatos brutales más salvajes que ha conocido el Estado. Y calificó a los acusados como unos cobardes despiadados. La defensa de los imputados, excepto la de John Travers, se centró en señalar al cabecilla como el único culpable de la muerte de Anita Covey y, por tanto, de actuar por su cuenta y de ser el único en portar el arma y seccionar el cuello de la víctima. Sin embargo, el tribunal consideró a todos responsables del asesinato.
Travers como autor del crimen, pero el resto como cómplices del delito dada la gravedad del mismo. Así, el 10 de junio, el jurado declaró culpables de los cargos de agresión sexual y asesinato a John Travers, Michael Murdoch y a los hermanos Murphy, y fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la lectura del veredicto, el magistrado presidente Alan Maxwell dijo entre lágrimas después de beber un sorbo de agua para recuperar la compostura: fue un asesinato calculado y a sangre fría. El ejecutivo debería conceder el mismo grado de piedad que le otorgó a su víctima. La sentencia revolucionó la sala y los alguaciles tuvieron que intervenir para restaurar el orden. La manada de la reina de belleza se disgregó y entró en distintas prisiones de máxima seguridad de Nueva Gales del Sur, donde 4 de sus miembros permanecen hasta la fecha y siguen sin arrepentirse del asesinato. El único que ya no vive es Michael Murphy, que falleció de cáncer de hígado en el año 2019. Todos los asesinos se dejan llevar por el enemigo de nuestras almas llevando a cabo su propósito, que es la destrucción del ser humano. Como persona consciente de lo que nos rodea debemos siempre buscar de Dios, y cuando llegue en pensamiento de hacer maldad debemos clamar a Cristo para que nos liberte de todo mal. Sea sabio y prudente, busque de Dios. Él es el único que tiene la respuesta a todas las inquietudes humanas. Gracias por mirar mi contenido, nos vemos en la próxima con nuevo material.